Bien, nuevamente en las oficinas del diario El Divisadero, ubicadas aquí en Simón Bolívar, esquina Bilbao, en pleno centro de Coyhaique, para realizar otra entrevista. En esta ocasión a la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez. Ella es visitadora de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, una especie de supervisora, ¿no? Una persona que está a cargo de supervigilar el desempeño, la gestión, el devenir que tiene nuestro máximo tribunal regional. Todas las cortes del país tienen un ministro o ministra visitadora, y en el caso de la Corte de Apelaciones de Coyhaique le corresponde a ella realizar esta función. Ha sido un año, por supuesto, o han sido más de un año, ha sido 2 años y algo más, bien complicado, donde el Poder Judicial también se tuvo que adaptar a esta nueva modalidad, con atenciones virtuales, con terrenos que tuvieron que suspenderse, en fin, varias cosas que queremos abordar con la ministra en el ámbito de la gestión del Poder Judicial a nivel territorial, y también vamos a volver a hablar, porque sigue siendo noticia, la situación de la jueza Cecilia Urbina, entre otras materias. Ministra Ángela Vivanco, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Bueno, yo lo reseñaba en esta introducción, han sido 2 años difíciles para todos, de capitán a paje, como dirían nuestros abuelos. ¿Cómo ha sido la adaptación o la adaptabilidad del Poder Judicial a esta nueva modalidad? Y cómo hoy día ya, también con el mejoramiento de las condiciones sanitarias, o se empiezan a retomar antiguas prácticas o se va a mantener la virtualidad, que en muchos casos también ha demostrado ser o tener la misma utilidad en el caso de cómo se administra justicia? Así es. Bueno, en primer lugar, un gran saludo al público que sigue a este importante medio. Muchas gracias por la invitación, me siento muy contenta de estar acá. Efectivamente, ¿no es cierto?, estamos viendo de alguna manera en el horizonte, ¿no?, que ya nos vamos acercando más a la normalidad desde el punto de vista de esta pandemia, que para el Poder Judicial se inició en marzo de 2020. Ya desde ese momento tuvimos que tomar opciones sobre trabajo telemático y sobre cómo mantener el trabajo del Poder Judicial pese a las problemáticas que había, aforo, riesgos de contagios y una serie de problemáticas. Y ha sido una experiencia muy importante porque ha demostrado que efectivamente, ¿no es cierto?, a veces estas situaciones críticas presentan desafíos pero también oportunidades. Y de ese punto de vista se han abierto estas posibilidades de operar también telemáticamente, sobre todo para favorecer la comparecencia de las personas, tanto abogados como partes, testigos, etcétera, cuando hay dificultades de desplazamiento o hay grandes distancias geográficas. En otras palabras, es muy probable que de este proceso, que ya de alguna manera está cambiando, está terminando, se mantenga, ¿no es cierto?, alguna operatoria telemática por Zoom, a propósito justamente de garantizarles mejor derecho y acceso a la justicia a las personas. Así que ha sido una experiencia muy dura, pero que nos deja a la vez oportunidades. Esto no va a eliminar, por ejemplo, pensando en esta región de Aysén, donde siempre son muy bienvenidos los recorridos o las itinerancias que realizan los tribunales en sus respectivas jurisdicciones. ¿Eso se puede retomar? ¿Se pretende volver a hacerlo? ¿O la virtualidad definitivamente lo va a reemplazar pensando en el futuro? Yo creo que la virtualidad tiene que sumarse a la presencialidad y no al revés, no sustituirla. Nosotros, del punto de vista de la Corte Suprema, en el sentido de organizar el trabajo, tenemos rápidamente que ir viendo cómo se va cada vez, ¿no es cierto?, incorporando más personal presencial. Nosotros tenemos en este momento un tope, ¿no es cierto?, establecido de acuerdo a la normativa interna y también a normas legales que establecieron el modo de operar en tiempos de pandemia, y nosotros ahora tenemos que ir lentamente moviéndonos hacia una mayor presencialidad. Y en consecuencia, esa presencialidad, sobre todo cuando se trata de ir a los lugares donde las personas necesitan administración de justicia, necesitan conocimiento de cómo funciona, necesitan acercarse, en otras palabras, a la institucionalidad vigente, es muy importante que sea presencial. Pero por otra parte también facilitarles la comparecencia o el acceso a la justicia a través de estas vías telemáticas, que son complementarias, que nunca van a sustituir lo presencial, que es lo más importante, que es donde en realidad se alcanza, yo diría, la máxima y posible administración de justicia, encontrándose con las personas, pudiendo conversar con ellas, deliberando directamente los jueces. Pasemos al área constitucional, ministra, porque cuando partió todo este proceso comenzaron a generarse bastantes inquietudes por lo que en lo conceptual se denominaban nuevos mecanismos o nuevas formas de administrar justicia, o sistemas de justicia, como se llamaron
popularmente. Bueno, finalmente el resultado está a la vista, ganó la opción rechazo, pero se generó en torno al tema de la justicia, a la pertenencia de los tribunales, al enfoque que se podía tener de quien administraba la justicia, varias cosas. En definitiva, el Poder Judicial en algún momento también marcó ahí un punto respecto a este tema, pero ya con este escenario, con esta situación de rechazo a esta normativa, ¿qué debiera pasar con este tema de la justicia, con los sistemas de justicia en un proceso que probablemente vaya a continuar? ¿Hay ahí un antes y un después, a su juicio, un punto de inflexión respecto a lo que pasó en el 4 de septiembre? A ver, yo pienso que siempre que se da un proceso como este, sin perjuicio de su resultado, es una experiencia. Se vivió lo que era un trabajo de la convención, se vivió lo que es ser un órgano que era directamente aludido y sobre el cual se querían hacer importantes transformaciones. Y nosotros de este proceso sacamos también enseñanzas, ¿no? Por ejemplo, que el tiempo tiene que ser un tiempo que permita dialogar, que no basta, ¿no es cierto?, que uno trate de hacer llegar insumos cuando se está trabajando en tiempos límite y en definitiva, ¿no es cierto?, el Poder Judicial trata de colaborar anticipadamente, no para coartar o entorpecer el proceso, sino al contrario, para ayudarlo, pero no se alcanza, no se puede, no hay tiempo, etc. Y de ese punto de vista nosotros tratamos de hacer muchas colaboraciones, pero fueron más bien consideradas hacia el final del proceso a propósito de la discusión de las normas transitorias. Entonces, una importante experiencia es que cual sea el proceso que finalmente resuelva hacer Chile, tiene que haber un tiempo para poder discutir temas importantes con los actores, con los incumbentes, con aquellos que saben de qué se trata y que no van a pautear a la convención o al órgano, pero sí le van a decir, mire, tenga presente esto, fíjese en esto otro, esto tiene tales riesgos o tales problemas. Eso fue una importante experiencia. Segundo, que nosotros tenemos que estar preparados desde ese punto de vista para reaccionar en el instante que esto sea necesario, por eso hemos pensado en reeditar la comisión que trabajó en los temas constitucionales, para que esto no sea de un minuto tener que empezar a ver lo que se va a decir o aportar, sino que haya un seguimiento constante, cosa que se hizo en la oportunidad anterior y que fue una buena experiencia desde ese punto de vista, porque pudimos estar al día de lo que estaba pasando. Y en eso yo aprecio especialmente a los ministros que me acompañaron en esa comisión, que fueron un gran aporte y que podíamos estar constantemente preocupados del tema. Y por último, ¿no es cierto?, una tercera experiencia, un elemento importante es decir, nosotros podemos hacer, y somos un país que estamos en condiciones de hacer reformas, modificaciones, ¿no es cierto?, todos los ajustes que sean necesarios, pero los ajustes son, o se escriben, ¿no es cierto?, se construyen sobre la historia. Y la historia del Poder Judicial es una historia del Chile independiente, prácticamente son coincidentes. Y en consecuencia lo que se ha ganado, ¿no es cierto?, en más de 200 años de vida independiente, tiene que ser un insumo importante para discutir el proceso que viene, lo que yo he hablado, ¿no es cierto?, como Poder Judicial 2.0. No se puede ignorar la historia, ni la experiencia, ni la jurisprudencia que han dictado los tribunales, y en ese sentido es importante considerarla, porque eso permite reformar, elaborar, ¿no es cierto?, tener una nueva visión, pero también aprovechando aquello que viene de antiguo. Perfecto. A propósito de reformas y de mecanismos nuevos, hoy día la justicia está muy dinámica, es muy versátil en el mundo a nivel planetario también en esta materia. Está la reforma procesal penal, que es lo más reciente como un gran cambio estructural en el país, pero hace rato también que hay voces que están pidiendo, exigiendo o proponiendo un cambio al Código Penal, una modernización, una actualización tal vez de ese documento que es fundamental, obviamente, un organismo rector de lo que es nuestro sistema de justicia. ¿Qué le parece eso? ¿Qué opina el Poder Judicial de esa posibilidad también, ministra? Mire, varios de los códigos que nosotros tenemos son códigos escritos hace décadas y de ese punto de vista reflejaron lo que era el derecho vigente y la forma de ver el derecho incluso de un siglo atrás, ¿no? Y de ese punto de vista, obviamente que el mundo y los requerimientos jurídicos han cambiado. El mismo procedimiento penal, uno habla del nuevo procedimiento penal, pero esto ya tiene muchos años, ¿no? Entonces, evidentemente que manteniendo, ¿no es cierto?, aquello que ha sido un avance y aquello que es importante, también es interesante revisar
las cosas que hay que cambiar. El Código Penal evidentemente se ha ido quedando muy atrás. Ha habido varios proyectos de Código Penal en Chile, pero no han prosperado, han quedado ahí, y creo que es hora, ¿no es cierto?, de revisarlo, ¿no?, en su mérito. Y obviamente desde ese punto de vista también hay que ir mirando los distintos aspectos del procedimiento penal. Porque ¿cuál fue el gran avance del proceso penal, entre comillas, nuevo, que como decíamos no es tan nuevo? ¿No? Que el juez dejó de ser investigador y sentenciador, por una parte, y segundo, que es un sistema fuertemente garantista. Y eso es una realidad, ¿no? El sistema penal es un sistema garantista hoy en la justicia. Pregunta, ¿es malo que sea un sistema garantista? No lo es, porque se evita, ¿no es cierto?, muchas veces personas que estaban presas más tiempo que lo que finalmente era la condena, o personas que su proceso penal lo pasaban, ¿no?, prácticamente indefensa, sin defensa, porque se daba un tiempo muy corto y el que no tenía abogado o no contestaba la acusación, sencillamente se prescindía de ella. Eso se ha superado con creces, ¿no es cierto? Hoy tenemos un proceso muy diferente. Pero hay que hacer ajustes porque las demandas de estos tiempos son importantes. Han ido variando el escenario, hay situaciones, ¿no es cierto?, que hay que replantearse o revisar. Y por supuesto en el Código Penal también, porque nuestro sistema de Código Penal que se enlaza, ¿no es cierto?, también con las normas civiles, es un sistema que privilegia los atentados contra la propiedad como aquellos delitos más graves. Pero hoy por hoy, mucho más preocupante son los atentados contra las personas, los atentados contra la vida y la integridad, contra los derechos de las personas. Y eso es una visión mucho más contemporánea que también tiene que reflejarse en las normas sustantivas y, por supuesto, también ajustar aquellas normas de procedimiento que así lo demanden. De este punto de vista, el Poder Judicial, en cuanto pleno, no tiene una declaración formal de qué debiera hacerse o no, porque no nos corresponde, pero sí creemos que remirar las normas es muy importante y nosotros siempre estamos disponibles para dar una opinión a los órganos colegisladores cuando así lo solicitan sobre un proyecto determinado, normas o incluso un proyecto completo como podría ser un nuevo código. Perfecto. Pasemos al tema de la jueza Cecilia Urbina Pinto, que lleva hace varios meses ya ocupando páginas en los medios escritos y virtuales. Hoy día incluso el Consejo de Defensa del Estado se ha hecho parte ahí. La pregunta desde la ciudadanía es, ¿qué debe pasar ahora? Están los cargos formulados, está la acusación hecha por parte del Ministerio Público, está también el pronunciamiento que ha hecho en su momento la Corte de Apelaciones de Coyhaique en torno a esta situación. ¿Qué debiera pasar, ministra, en torno a esta situación que ha generado, por cierto, bastante inquietud? Porque pone en tela de juicio una institucionalidad que es muy sensible y muy importante, además. Bueno, como yo lo he dicho con anterioridad, ¿no es cierto?, para el Poder Judicial siempre que hay una situación de esta especie que involucra a un magistrado o a un funcionario o cualquier persona que es miembro del Poder Judicial asociado con una conducta que se puede catalogar de delictiva, es extremadamente doloroso, ¿no? Esta es una situación que nos afecta, una situación que lamentamos profundamente, pero a la vez, ¿no es cierto?, una situación que se ha encarado con las herramientas que la ley contempla, porque si nosotros como Poder Judicial, nosotros somos exigentes en que las personas cumplan con la ley y en sancionar a quienes no la cumplen con mayor razón cuando es uno de nuestros miembros, respetando siempre, por supuesto, la imparcialidad necesaria y la presunción de inocencia. El caso de la jueza Urbina es un caso que ya está en condiciones de que se vaya a juicio oral, por lo que me comentaban los ministros, justamente esto va a ser en un mes más, ya está fijada la fecha y en consecuencia ahí vamos a tener ya, ¿no es cierto?, la definición de este caso, que como digo ha sido un caso muy doloroso, pero que tiene que juzgarse con la estrictez que esto requiere, porque por supuesto el Poder Judicial no solamente tiene que ser probo y cuidadoso en la gestión que hace respecto de casos de otros, sino que especialmente probo y cuidadoso en las causas que refieren a nuestros propios miembros. El concepto, usted lo ha dicho, probo y transparente. ¿Usted siente que acá operaron bien los mecanismos que permiten precisamente garantizar tanto al interior como hacia el exterior, hacia la gente, esos niveles de transparencia que debe tener un poder tan importante como el judicial? Bueno, aquí, ¿no es cierto?, esta es la evidencia de que cualquier transgresión, ¿no es cierto?, al sistema que cometa un miembro del Poder Judicial es una transgresión que se juzga, ¿no es cierto?, que se analiza desde el punto de vista interno del Poder Judicial y también
en un proceso penal como el que estamos presenciando, de tal manera que desgraciadamente, ¿no es cierto?, es imposible evitar que estas cosas pasen en un 100%. Lo que se hace es tratar de prevenirlas, pero si ni aún así previniendo se pueden evitar, entonces lo importante es que se juzguen, ¿cierto? Se juzguen en lo interno y también desde el punto de vista del proceso que corresponda, porque como digo, la mayor estrictez tenemos que aplicarla nosotros hacia nosotros mismos también. Bueno, decir respecto al mismo punto también para que la gente lo tenga súper claro, así como hay hoy día una situación que se está investigando en el 95-99% de las restantes situaciones, los niveles de conducta, de comportamiento, de probidad de los jueces y de las juezas es absolutamente acorde a las exigencias del Poder Judicial, ¿no? Estos son a veces como puntos negros nomás. Miren, nosotros tenemos, afortunadamente, y nos podemos sentir orgullosos de eso, un país que no es un país corrupto, donde las instituciones, ¿no es cierto?, como lo dijo un presidente de la República hace tiempo, funcionan, ¿no? Donde se puede efectivamente hacer justicia y donde existe la fuerza, ¿no es cierto?, la integridad necesaria para hacer justicia. Y si suceden situaciones como estas, como decía, son muy lamentables, gracias a Dios son excepciones, y tenemos un gran contingente de jueces y de funcionarios en el Poder Judicial que incluso a veces en situaciones muy complejas, en situaciones a veces climáticas, geográficas, etcétera, como es esta región extrema, están haciendo justicia y están desarrollando su función en la más alta probidad. Por lo cual, sintiendo que pasen situaciones como esta, que obviamente se tienen que resolver en su mérito de acuerdo a las normas legales, afortunadamente son las menos, y de ese punto de vista eso nos permite entonces que sigan siendo las menos y que se resuelvan en derecho como corresponde. Perfecto. Antes de despedir, yo tengo acá, no es un torpedo, es un afiche, porque hay un concurso en vigencia que tiene que ver con el rol que tiene también el Poder Judicial en una comisión hoy día vinculada a la defensa de los derechos de las niñas y de los niños. Un concurso, ponle color a tus derechos, ministra, que esto se está replicando a nivel país, entiendo, ¿no? En alianza con otras instituciones. Así es muy bonito porque la Corte, ¿cierto?, acá en Coyhaique se ha jugado muchísimo por el fomento del arte, que es un tema muy bonito, ¿no? La justicia no tiene por qué estar ajena a la belleza, a la estética, ¿no es cierto?, al cuidado de elementos que también son engrandecedores, ¿no? Y que más importante que incentivar a los niños también, ¿no es cierto?, esto de ponle color a tus derechos, dibuja aquello que crees que son tus derechos y formarlos desde la infancia, por lo cual es una muy bonita iniciativa que esperamos que tenga excelentes resultados. No cabe duda que así va a ser. Y hemos reservado el último minuto para contarles que la ministra visitó la región Coyhaique, no solamente en su rol de ver cómo se está haciendo la pega, sino que también hubo un hito muy relevante y que fue ni más ni menos que el término de una muy hermosa carrera que culminó acá en la región de Aysén el ministro Sergio Mora Vallejos, que cumpliendo los 75 años y como lo dice el mandato legal, tiene que acogerse a retiro. Me imagino que una muy buena impresión del ministro Mora, que lleva 28 años acá, siempre ha estado el ministro Mora en la Corte, y hoy día que va a ser la Corte de Apelaciones sin uno de sus integrantes. Bueno, se va a suplir obviamente a futuro, pero él era un emblema en esta Corte, ¿no? Absolutamente, una gran persona, ¿no? Un gran juez y una gran persona, casi 50 años de carrera, dedicado al Poder Judicial, enamorado de esta región en la que estuvo muchísimos años, y bueno, el retiro, ¿no es cierto?, cuando se hace en un momento en que se ha cumplido tan cabalmente la función de juez, se ha representado también a la Corte, se ha participado también de toda la gestión de la Administración de Justicia y también de temas humanos, es un retiro que se hace con orgullo y con alegría. Y así ha sido la despedida de don Sergio Mora. Yo como visitadora en la Corte me siento muy honrada de haber podido participar en esas actividades que se hicieron para despedirlo. Y por supuesto tengo total certeza de que él va a seguir haciendo cosas importantes y va a seguir siempre relacionado afectivamente con el trabajo que se hace aquí en la región. Sin duda, y tiene la oportunidad nuestra Corte de apostar a la paridad también, porque si ingresa una ministra van a quedar ahí 2 ministros y 2 ministras. Así y es. se cumple ahí un aspecto que es importante conforme los tiempos avanzan, Bueno, ¿no? incentivar la postulación, siempre incentivar, ¿no es cierto?, que más mujeres participemos en el Poder Judicial. Y por supuesto que quien venga, ¿no es cierto?, se va a encontrar la vara muy alta, así que sea una persona muy jugada con la región y muy jugada con el Poder Judicial. Bien, ministra Ángela Vivanco Martínez, muchas gracias por esta conversación muy amena, muy agradable.
buen regreso a Santiago y nos estaremos viendo seguramente antes que termine este año, porque nos contaba ella que esta es su último año en rigor como ministra visitadora de esta Corte. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, pues dejamos hasta aquí esta nueva entrevista desde los estudios, no digo de estudios, las oficinas, lo que pasa es que en formato televisión no se confunde, las oficinas del diario El Divisadero con la ministra Ángela Vivanco. En cualquier momento un nuevo entrevistado o entrevistada para compartir con ustedes. Muchas gracias.